40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues estamos en 40 años y estoy en una época, como siempre, con JF La Mata. JF, bienvenido. Siempre es un placer, don Javier, aquí en otro 40 años. Bueno, estamos tratando ni más ni menos que de la Alianza Popular al Partido Popular. Este es el cuarto episodio, yo creo que con este ya acabamos, ¿no? Sí, porque bueno, el siguiente está aún por escribir, aunque vamos a ver si la etapa que se inició en el periodo 2000, que es más o menos donde nos quedamos la última vez, se puede decir que en cierto modo aún la está padeciendo Génova 13 en la actualidad. Sí, hemos acabado todavía no, ya estábamos con los mandatos de Aznar. Estamos, ¿no? en pleno gobierno Aznar. Por cierto, recientemente una diputada, Celia Villalobos, una histórica, ha arremetido contra el partido y ha dicho que a lo mejor es presidente Rajoy y el segundo Felipe González, cuando ella fue ministra con Aznar. Seguramente el señor Aznar habrá tomado nota de ese comentario, a quien se lo debe todo, porque aunque la entrada de Celia Villalobos se produjo un poquito antes de que Aznar llegara a la presidencia del Partido Popular, todos los cargos importantes que ha tenido en el Partido Popular la señora Villalobos son en la etapa del señor Aznar, que es quien la designa personalmente para ser candidata a la alcaldía de Málaga, cuando no pertenecía a la ejecutiva del PP andaluz hasta ese momento, no era del equipo de los que estaban por allí, ni estaba con el señor Mancha, ni estaba con él. Luego la eleva ni más ni menos que a ministra en el Consejo de Ministros como representante del centrismo, que es de lo que vamos a hablar a fin de cuentas en este momento, y en una buena posición cuando se va a Aznar. Ella se queda en el grupo parlamentario y la han tenido que echar. Se ha ido ella 2 segundos antes de que la echen, porque ella había dicho en las primarias últimas que Pablo Casado era el candidato a la extrema derecha. Entonces digamos que hacer ese tipo de comentarios le podía hacer sospechar a ella que no iban a renovarla en las listas, y se adelanta y ha dicho, pues me voy yo antes de que me echen. Ella es una provocación en sí misma, y luego la salida de su marido, de Pedro Arriola, pues de también, que vamos a hablar también mucho ahora, también ha favorecido su salida. JF, nos habíamos quedado en el año 2000. ¿Qué pasa a partir del año 2000? Hay que decir que en el año 2000 el Partido Popular consigue su mayor triunfo electoral en la historia. Dirá, hombre, pero si luego ha conseguido otra mayoría absoluta. Hay unos matices entre una mayoría absoluta y otra que tienen que ver con la participación. Pero nadie creía posible que el Partido Popular sacara una mayoría absoluta como la que se sacó en el año 2000. ¿Qué factores había para esa mayoría absoluta? Bueno, primero que la gestión podía haber sido razonablemente buena. Hay que recordar que en aquella época España cumple, cuando se parecía que no iba a cumplir, los objetivos de Maastricht, ¿no? Y entra en la Unión Europea, que en ese momento es presentado en la como moneda única, ¿no? Claro, la Unión Europea había entrado en el año 85, pero me refiero en los objetivos de la moneda única para entrar, que no los cumplía España en el momento por el nivel de endeudamiento que arrastraba y la política de austeridad del ministro Rato, que implica aquellas famosas privatizaciones de Telefónica, de tabacalera, de Repsol, otras varias. También intenta la famosa teoría liberal de bajemos los impuestos para fomentar bla bla bla. Bueno, hace una serie de cosas que consigue que los números cuadren y España entra por la puerta grande en el tema de la moneda única, que era la panacea. Para eso, tal como se había vendido en aquel momento, hemos subido al Valhalla, habíamos conseguido los objetivos de déficit, se nos decía. Efectivamente, que era un poco la clave. Esa era una cosa que había hecho que la imagen que diera, aparte, en empleo tampoco iba mal, se había creado mucho puesto de trabajo. Es verdad que también la construcción se había entrado había habido la ley del suelo de Ares Salgado, que era denostada, pero que hay que reconocer que a corto plazo funcionó bien. Quizá habría que preguntarse si ese modelo, el interés no era perpetuarlo, era vale para ahora, pero en aquel momento funcionó muy bien, hay que decirlo, y para la creación de puestos de trabajo fue espectacular. También en el turismo fue bien, con lo cual en el fondo puede ser que esa mayoría absoluta fuera en gran medida por un tema de gestión, pero también había un tema político, según Pedro Arriola. Pedro Arriola, que era entonces el jefe personal de campaña de José María Aznar, con sueldo en el partido. El marido de Celia Villalobos, que todo hay que decir, ¿no? Él había sido el firme defensor, su equipo, de que lo que se llamó el centrismo. Era una cosa que decir, de nada le va a servir al Partido Popular tener más votos en Toledo. Se trata de hacer cosas para subir de su techo en Barcelona, que era tanto, de su techo en Sevilla, que era tanto, tal, y efectivamente se consiguió una subida bastante razonable. Llegó a ser tercera fuerza en Cataluña, que esos son muchos escaños, porque Cataluña tiene muchos escaños. También fue una fuerza importante en algunas, llegó a ser primera fuerza en todas las provincias de Andalucía, aunque luego no en las autonómicas, pero sí en municipales y en generales, con lo cual todo esto
ayudó mucho a esa mayoría absoluta del Partido Popular. Y también a que pareciera que aquel argumento del centrismo, el centrismo, recuerde usted que era básicamente que que lo que entonces se llama el nacionalismo, te pusiera la chapa de yo te dejo apoyarme. Si tú me apoyas, te valido como que eres apto para convivir conmigo. El episodio anterior lo habíamos visto, las declaraciones de Arzayus, ¿no? Incluso de Pujol. Arzayus llegó a decir, con esa honestidad que le caracterizaba, aunque moralmente merezca otra clasificación, que había conseguido más del Partido Popular en 5 meses que del Partido Socialista, en 13 meses del Partido Popular que del PSOE en 13 años. Fue una frase de Arzayus para referirse a todo lo que consiguieron de financiación en el periodo de José María Aznar. Pero a cambio de eso, el hecho de que el Partido Popular fuera visto como amigo de las nacionalistas, resulta que eso era guay. Era como ya no eran los herederos de Franco, esto que ha vuelto a reaparecer ahora, que hablan de Franco todos los días los nacionalistas catalanes. En aquel momento no. De hecho, el titular que se da cuando gana Aznar con mayoría absoluta algunos periódicos, por ejemplo en Francia, es España le pierde el miedo a Franco y le da mayoría absoluta al Partido Popular, porque los corresponsales son así de simpáticos con nosotros. Sí. Pero para que vean ustedes cómo está la mentalidad de José María Aznar, el propio José María Aznar ha contado que cuando se entera de que tiene mayoría absoluta, le da un abrazo a Pedro J. Ramírez, otro asesor que estaba por allí, muy influyente, y le dice: por fin hemos superado la Guerra Civil Española. Que tenía que ver a ganar menos, pero todavía tenían esa idea de que claro, gracias al pacto con Pujol y Arzayus ya he conseguido que la gente, digamos, perdone ese pecado que arrastramos de ser los herederos, y en el caso de Aznar además por línea familiar directa, de los que había. Sí, y su padre también ocupaba un cargo muy importante en la SER y en Radio Nacional. Vamos, el abuelo es que encima fue de los que participó, y además hizo una labor muy importante en conseguir los contactos de los primeros reconocimientos al régimen, digamos, de los sublevados. Los consiguió en gran medida la figura de Manuel Aznar. Conseguían, como decía, hacerse perdonar. Ya hemos conseguido superar esto. Es muy interesante que en solo 2 años el modelo del centrismo se va a derrumbar, aunque para ello va a tener mucho que ver el tema terrorista, que es una fórmula muy importante para entender lo que va a pasar. En el 2002 empieza ya el centrismo, lo que ellos consideran. Ya había empezado con Sí, el centrismo que, digamos, había empezado, yo le pondría 97-98. Ahí empieza la estrategia de centrismo, y ya en el 2000 está en su cenit. Ese es el año, vamos, ahí somos supercentristas. Es más, Miguel Ángel Rodríguez, portavoz del gobierno, el primer portavoz del gobierno de Aznar, llega a decir que el Partido Popular es progresista y de centroizquierda. El mismo Miguel Ángel Rodríguez que ahora le ponen como un locutor tertuliano de extrema derechísima, él, siendo secretario de Estado, dice: el Partido Popular es un partido progresista y con valores de centroizquierda. Lo llega a decir clarísimamente. Era el triunfo del centrismo. Y dirán: oiga, pero eso no era un insulto a la derecha, es que pensaban que había desaparecido. O sea, ya, como puede ser una parte un poco fuerte, es como si hubiera castrado. Ya eso ha desaparecido. Nos va a votar siempre, con lo cual se trata de ahora lo que hoy, digamos, entenderíamos que están intentando Ciudadanos. En aquel momento era todo el Partido Popular y no había nadie a su derecha, con lo cual era un poco someter a toda la clase político-mediática que no fuera de izquierdas en algo raro, sin ideología, que es meter la alternativa al PSOE. Pero no sabemos lo que es. No es de derechas, por supuesto que no, de derechas. Es algo, un ente. Y ese es el gran modelo de José María Aznar. Hay que decir en favor de José María Aznar que él entendía con ese plan que, vale, renunciaba a la derecha, era el triunfo del pragmatismo. Por cierto, vamos a ser justos, respaldado en todo momento por don Manuel Fraga Iribarne. Hay que decir que a Fraga Iribarne, en aquella época presidente de Galicia, le preguntan, y él dice que le parece bien, la verdad, centrismo, tal, con lo cual no era solo que Aznar se hubiera vuelto loco, es que mayoritariamente la ejecutiva, quitando los que se habían ido, ahí está Fernando Suárez o José Juan Ramón Calero, que se van porque no comparten eso, la mayoría de la Junta Nacional avaló. Es más, ese plan tenía un último paso que no se llegó a cumplir, que era nacionalistas en el Consejo de Ministros, que se ofreció, se pusieron nombres, que era Miquel Roca, se le propuso ser ministro, y Durán Lleida, que yo creo que sí quería, pero no le dejaron, aunque él dice, no, en el fondo no quise, yo creo que sí quería, pero bueno, hay un partido interno, Convergencia y Unión, también había un portavoz de López de Lerma, que también era otro que sonaba, bueno, esa oferta lo que sí es un hecho es que se hizo esa oferta, y a mí me lo contó el propio Ara Salgado, que ofrecieron oficialmente, que pensaban que iban a decir que sí, lo ofrecieron con mayoría absoluta,
Sí, Era la que idea no de- les haría falta, pero lo Pero ofrecieron querían. como- es decir, que se querían ese modelo. El modelo era y uno de los mediáticamente que estaba más entusiasmado con esa idea era Pedro J. Ramírez, que nosotros tenía mucha fuerza y ya contábamos que él tenía una idea incluso de que acabaran una fusión, de que los nacionalistas catalanes se integraran En la Alianza Popular. en en el Partido Popular, o sea, Popular. se disolviera el PP de Cataluña y su referente fuera Convergencia y Unión, era digamos el superplan megacentrista. Eso lo estropea en gran medida la primera parte, el PNV y el tema terrorista. Eso es un poco lo que plantea. ¿Por qué? Porque dentro del centrismo y el modelo centrismo guay estaba la negociación con ETA. Y se intentó. Y hay que decir que José María Aznar ordenó una serie de reuniones con la organización terrorista ETA. Recuerdan ustedes la famosa frase que tanto se le ha criticado cuando dijo he autorizado contactos con el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Es verdad que no es que Aznar estuviera llamando a ETA Movimiento de Liberación Nacional Vasco, es una organización que existe. Que existe. El MLNV, que es una especie de entidad criminal que agrupa a todo, A todo el a mundo. ETA, a HB, A a CAS. HB, sí. Ahora bien, es cierto que, visto lo que ha resultado, quizá Aznar podría haber evitado esa denominación, que al final parecía que estaba concediendo algo de entidad Sí, blanqueada al MLNV. Bueno, eso fracasa. Esa negociación, ese intento de que yo creo que quizá el gobierno Aznar pensaba que venía a negociar una rendición y además está dispuesto a ser muy generoso. Esta frase no es mía, es de él. Él entrevista en Antena 3 Buruaga y dice estamos dispuestos a ser generosos y seguramente está dispuesto a conceder muchas cosas. Ya concedió un acercamiento de presos. No llegó a ser una reagrupación, pero sí acercarles, pues al que estaba en Ceuta lo acerco a lo mejor a Murcia, al que estaba en tal. Entonces podía, en su modelo seguramente, estamos especulando, pero solamente pues podía haber terceros grados, lo que no podía hacer Aznar, y esto tiene que ver un poco con el nivel de inteligencia ausente en la cabeza de los crímenes etarras, es el tema político. Dice, no, entonces la autodeterminación, tal. Dices, o sea, fue absurdo. Tenían el momento más a favor los criminales etarras para haber conseguido más beneficios de nadie, de quien luego ha dicho que nunca pensó. Bueno, las declaraciones que hacen en esa época parecen encaminadas a todo lo contrario, pero prefirió decir no, por la vía de conseguir temas de ecuación política, pues se rompió la tregua, y además se rompe la tregua muy violentamente. Hay que recordar que lo de Miguel Ángel Blanco había sido algo que había conmocionado a España, y aún así después de eso Aznar estaba dispuesto a ser generoso con ETA, pero si se disolvía. No se quisieron disolver y la tregua se rompe violentamente en el año 2000. Son 9 meses de tregua, si no me equivoco. Eso, se rompe un poco antes, pero me fue 2000 vuelven a matar. Sí. Y entonces además vuelven a matar muy a lo bestia, cometen asesinatos muy... El año 2000 yo creo fue el peor que hubo desde el año 80, no llegó a tanto, pero de los que... No es verdad que no con coches bomba como los 80, que eso fue una cosa horrorosa, pero sí de tiros indiscriminados a guardias civiles, a gente del PP, a concejales, se cargaron, creo recordar, entre 8 y 11 concejales del Partido Popular, fíjese que además de todas partes, porque de repente ya no era ni el País Vasco, Sí, de repente en atacaban Sevilla, a Jiménez Becerril en Sevilla, a Ruiz Casado, al presidente del PP de Aragón, que yo creo que ni se lo esperaba, volvía de un partido de fútbol, Gires Alemán, y yo creo que ni pasó por su cabeza que pudiera ser un objetivo. Bueno, entonces Aznar cambia de criterio y dice, bueno, pues se acabó, y ahí, curiosamente, el PNV, la primera gran traición, si se quiere, a ese pacto de Aznar con los nacionalistas, la da el PNV. Porque el PNV, que pierde la mayoría absoluta en el País Vasco, nunca la había tenido, pero bueno, digamos que como no tiene ya la ausencia de los batasunos, para mantenerse necesita el voto de ellos, ya rompe totalmente con el Partido Popular y el Partido Popular intenta una jugada que le sale de pena, que es intentar ganar en el País Vasco a los nacionalistas, con Mayor Oreja como candidato a Lehendakari. Bueno, lo pierden, pero esa relación rota totalmente entre el Partido Popular y el PNV va a acabar salpicando un poco al... Sí, porque fíjate, siendo el presidente más centrista que ha habido, quiero decir que es José María Aznar, claro, pasa la historia como el más conservador por la lucha contra ETA, que hubo detalles que no estuvieron mal, por ejemplo la ilegalización de... Claro, HB. una cosa muy divertida. Claro. ¿Qué partidos votan la ilegalización de Ribatasuna? Que esto es muy interesante. Votan a favor de esa ilegalización el Partido Popular, que es el que la propone, el Partido Socialista Obrero Español, Coalición Canaria, que apunta a lo que el que mande en Madrid, y Convergencia y Unión, que se dice muy poco, porque seguía el pacto vigente. Claro. O sea, los diputados de Convergencia y Unión, Artur Mas, que estaba por allí, Xavier Trías, apoyaron la ley de partidos. Y mira que nos haría gracia porque que el PNV, nuestro amiguete, y el PNV del fondo estaba radicalmente en contra, como Izquierda Unida, que siempre está en contra de todo lo que sea una medida policial. No se sabe por qué, digo, ya me usted que tenía por qué. Pero bueno, pero ahí todavía los de Pujol están apoyando al gobierno Aznar y tiene mayoría absoluta, no hace falta, pero aún así quieren hacerse la foto y decir no nos gusta, pero apoyamos. Y la ley de partidos
sale con el apoyo de Convergencia y Unión. La misma ley de partidos que ahora les podrían aplicar a ellos, según ha dicho según decía el penúltimo Ciudadanos. No sé si el Ciudadanos actual lo dice, claro, es que como cambian tanto, pero el penúltimo Ciudadanos decía que había que legalizar al PDK y Esquerra, amparándose en la ley de partidos que apoyó, entre otros, Convergencia y Unión. Convergencia y Unión. Con lo cual todavía seguía esa especie de buen rollismo entre Convergencia y el PP y el Partido Popular. Sí. Es verdad que ahí ocurre otra cosa muy complicada, que es que Ibarretxe, el lehendakari del País Vasco, el que gobierna con los votos de Batasuna, y nada es casualidad, toma una decisión muy trascendente en la historia y el equilibrio del Estado, que es el llamado Plan Ibarretxe. Cuando él gana mayor oreja en las elecciones autonómicas del año 2001, y además sube, porque además hay que decir que los batasunos, Otegi y compañía, se hunden mucho por la ruptura de la tregua. El electorado Abertzale demostró que ya lo de matar no les molaba. Es verdad que es muy triste, porque no porque se arrepientan del pasado, El electorado de Abertzale, que ha sido muy mayoritario en muchas zonas como en Guipúzcoa, no me da la impresión de que diga matar estuvo mal. Es como ya no toca. Es muy triste. Hay que evolucionar y ya no. Esto estuvo bien en el pasado, pero ya no. Eso es. Entonces lo que viene a decir el 2001 es ya no, y se van todos a votar Ibarretxe. Con lo cual Ibarretxe pega un subidón y dice, estoy subiendo por el voto de esta gente, necesito hacer algo para contentarles. Ya está. Entonces se va al Parlamento Vasco y proclama: vamos a iniciar los pasos para convertir al País Vasco en un Estado libre asociado. Que era el Plan Ibarretxe. El Plan Ibarretxe. Hay que decir, esto a la gente a lo mejor le puede chirrar un poco, que Ibarretxe jugó bastante más limpio que los amigos de Artur Mas y Puigdemont. ¿En qué sentido? Que lo dijo claro desde el minuto 1. Es verdad que su medida era un poco extraña, porque no era la independencia. De hecho, era Estado libre asociado a España, porque quería que el intercambio comercial siguiera, que es una de las cosas raras que tienen siempre los separatistas, que se quieren separar, pero nunca del todo. Pero de hecho, Vascongadas es un Estado libre asociado, en la práctica. Claro, poco vamos a legalizar lo que siempre ha deseado el PNV, a fin de cuentas. Ese Aznar que hace el plan de Estado Libre Asociado tenía un orden, que era: lo aprobamos en el Parlamento, vamos a sacarlo porque tenemos la mayoría que nos da la suma de PNV más Batasunos más los traidores de Izquierda Unida y llamados Ezker-Batua, que en aquel momento estaban en una línea totalmente independentista con Javier Madrazo y tal. Javier Madrazo, que luego formó parte del gobierno del gobierno vasco con Ibarretxe, llegó a poner de consejero, demostrando ya que en el fondo eran una sucursal más del nacionalismo. Yo creo que Izquierda Unida en Madrid no mandaba nada en Ezker-Batua, eso ya mandaba más Ibarretxe que ellos. Como iban a tener, y el siguiente paso, un referéndum. Es el camino que expone ese mismo día Ibarretxe en el Parlamento de Vitoria. Aznar no esperó ni a que el Parlamento Vasco votara esa propuesta. En cuanto oyó la propuesta, cambió el Código Penal e incluyó una normativa, por cierto, con Mariano Rajoy como ministro de Interior, con lo cual intuimos que estaba de acuerdo, y digo esto porque es muy interesante a lo que luego ha dicho Rajoy, que decía que convocar un referéndum de manera unilateral entraba en el Código Penal. Es decir, y el ministro del Interior era Mariano Rajoy. Eso lo hace el gobierno Aznar en el año 2002 y lo aprueba el Parlamento con mayoría absoluta del Partido Popular y sale aprobado, con lo cual Ibarretxe tiene que envainarse su referéndum, porque sabe que si lo hace ya no puede decir: yo no sabía que esto era ilegal. No, lo dice ya claramente. Esa ambigüedad que ahora se critica que hay, no la había, porque no puede ser más claro. Dicen referéndum, el que no sea autorizado por el Congreso, el que sea autorizado por un Parlamento. Y eso lo derogó Zapatero. Eso lo derogó Zapatero, y luego Rajoy sacó media absoluta y consideró que no era interesante volverlo a poner. Con lo cual, en mi opinión, tan responsable es Zapatero, que lo quitó, como Rajoy, que no lo volvió a poner, cuando solo tenía que haber restituido lo que él mismo defendió en el año 2002-2003. Bueno. En ese orden de cosas también se toma el plan Ibarretxe, HB estaba ilegalizado, ETA vuelve a matar, y quizás eso es lo que le ha dado la fama de conservador derechista a José María Aznar. Hay que decir que es cierto, y vamos a César lo que es de César, la política contra el terrorismo del gobierno Aznar, y sobre todo a partir del año 2000, es lo que se llama desde ese entorno Abertzale, y yo creo que está justificado, acoso desde las instituciones democráticas. No hubo ningún tipo de medida de guerra sucia que se haya conocido, pero era muy importante. Consiguieron un aislamiento internacional muy importante. Hay que decir que los amigos franceses, que habían sido bastante poco amigos, hay una frase muy buena de Ricardo García Damborenea del PSOE, implicado en los GAL, que dijo: hay que agradecer al camarada Mitterrand y al camarada Pierre Mauroy, que era el primer ministro, la muerte de Enrique Casas.
porque era un poco absurdo que venía un comando, mataba y volvía allí y no pasaba nada. Al senador socialista, sí. Eso acabó con ello. Claro, también es una lacra en esa historia, ¿no? Que fue alcalde de París. Jacques Chirac. Jacques Chirac inicia la colaboración como primer ministro y luego ya cuando pasa a ser jefe de Estado y aparece Nicolas Sarkozy como ministro, ellos efectivamente dicen, bueno, esto es una banda terrorista y por tanto les vamos a perseguir y a entregar a España a todos. Eso fue un antes y un después en la política antiterrorista brutal. Y luego, lo que decía usted, el acoso financiero. Eso, un juez tan desastroso en tantos aspectos como fue Baltasar Garzón, de las instrucciones relámpago, de que saltarse todo lo que pudiera con tal de sacar la foto del telediario, en aquel momento vino muy bien. Sí. Porque lo que ha aplicado en todo, también lo aplicó contra entonces, redadas masivas contra Egin, Orain, la cooperativa Socoa, Ekin, CAS, Gestoras por Amnistía. Y efectivamente se demostró que ello financiaba porque en cuanto cayó el entramado, ETA empezó a no poder mantener a sus comandos. O sea, que si realmente al asesino, si no le pagas, se le quitan las ganas de matar más rápido. Sí. Entonces hay que decir que la situación terrorista que parecía indestructible, que era que cada vez que tenían un comando... Claro, la gente a lo mejor que es más joven no entenderá, pero ETA tenía un sistema de comandos brutal que era el Comando Madrid llamado Comando España, Comando Donosti, Comando Itinerante, Comando Vizcaya, entonces cada vez que tenían a uno ponía a otros. Tenía ya amplia, era un comando de 3 personas, 3 asesinos y luego un grupo de gente en su entorno que señalaba, los señaladores. Entonces pillaban a los asesinos, bueno, pues ponían a otros y como los señaladores seguían allí... Eso cuando llega Zapatero al poder ya no existe. O sea, hay que admitir que las fuerzas de seguridad del Estado acaban con el sistema de comandos. El primero, el comando de secuestradores, que los Ortega Lara no fueron capaces de reconstruirlo. Por tanto, ya que estamos haciendo un balance de Aznar, en el tema terrorista se puede hacer un balance bastante favorable. El problema es que tras el tema Ibarretxe, la relación con los nacionalistas queda muy deteriorada, porque ni siquiera Convergencia y Unión puede ver bien el tema de que esté en el Código Penal un referéndum porque no saben si mañana seremos nosotros. Entonces ya ahí se empieza a tensar la cuerda. Esa sacrosanta unidad empieza... Hay que recordar que la mayoría absoluta de José María Aznar, no necesitando los votos nacionalistas, porque había sacado mayoría absoluta, el nacionalismo vasco y catalán vota a favor de Aznar sin necesidad... El catalán. El vasco ya sabes que el PNV ya, cuando saca mayoría absoluta, dice ya no necesita, pues no vamos. Pero los Convergencia de Unión, yo creo que porque pensaban aún podemos sacar cosas, pues le seguimos votando. Ya saben, no solo es que apoyan en la investidura, le apoyan la investidura, los presupuestos del 2001, la ley de partidos que legaliza Batasuna, con lo cual parecía que había un poco de un buen rollo hasta que llega esta parte del plan Ibarretxe. Es ya cuando Convergencia y Unión no se atreve a quedar ante el PNV como el grupo españolista, porque además tiene miedo de que el PNV diga, los de Convergencia y Unión son demasiado peperos, a ver si de repente igual nuestro aliado es mejor, Esquerra Republicana, que está por allí, que está empezando a crecer con un tal Carlos Rovira, que acaba de aparecer por allí intentando subir un poco. Y llegamos a las famosas autonómicas de 2003, que es donde siempre que hay un cambio de Convergencia y Unión tiene que ver con las autonómicas. En el 2003, y eso es clave para causar la ruptura, Convergencia y Unión, ya sin Pujol, el estreno de Artur Mas como candidato, perdón, ¿lo pronuncia bien? Artur Mas, no se enfada muchísimo cuando alguna lo pronuncias mal. Gana, pero no suma, porque la suma entre Esquerra, los ecologistas de Iniciativa per Catalunya Verds y ese gran adalid del constitucionalismo en Cataluña que iba a ser Pascual Maragall, por cierto, el gran, es triste decirlo así, pero el gran cáncer de toda esta historia, si se quiere, en cuanto a que lo inicia, sin quitar responsabilidad a los otros, pues el que inicia, digamos, todo el desastre de la configuración del Estado. Además de ser un borracho indecente. Dicen las malas lenguas, ¿no? Le puso una querella a César Vidal por hacer una poesía sobre eso. Pues cuando Maragall se convierte en presidente del País Vasco, dice, ¿cuándo rompió? Dirá usted, Convergencia, no dirá, no, nosotros rompimos con Aznar por una mayoría absoluta, porque mentira. No. Rompen cuando pasa eso. Cuando pierden el poder en Cataluña y llega Maragall como presidente con el gobierno tripartido nefasto, que fue nefasto, es que lo de Cataluña en los últimos años va peor cada vez. Sí. Bueno, cuando el Convergencia de Unión pierde lo que pensaba que era de ellos, que era la Generalitat de Cataluña, dicen, ostras, esto ha sido por culpa de parecer demasiado cercanos al PP, rompemos a lo bestia. Y en el 2003 rompen con el Partido Popular después de que hubiera pasado todo esto, de que han perdido el poder en Cataluña porque les ha quitado una parte de votos Esquerra Republicana, y esa suma de Esquerra Republicana con el PSC e Iniciativa les ha dado el gobierno de la Generalitat. Esta es la clave. Si en el fondo, ahora quizás menos, pero como Convergencia de Unión era el partido más fenicio que había, se movía según lo que pasaba. En ese momento Aznar
se ha sentido decepcionado con los nacionalistas catalanes. Dice, bueno, estos me han engañado. Yo pensaba que iba a pasar como el presidente, que iba a integrar al nacionalismo catalán en la historia, pero si no me quieren, es igual, no os necesito. Que se lo dijo literalmente a Iñaki Anasagasti, no os necesito. Y encima en ese momento aparece el tema internacional, lo que va a crear la leyenda del malvado dictador Aznar, que es la guerra de Irak. Con George Bush, hijo. Y esta guerra de Irak que aunó a toda la izquierda en torno a ese lema no a la guerra. Y los separatistas se sumaron. A esto hay que sumarle también que el Prestige también andaba por ahí, es decir que... Sí, el Prestige fue más secundario, aunque en ese momento lo que se demostró que había una propaganda mediática muy buena, hay que decir a su favor ahí aparece el tema de lo que puedes movilizar a la gente por redes. O sea, el suelo que utilizó ahí muy bien es el tema de ver, a raíz del Basta Ya y tal, que era un grupo, en el fondo, digan lo que digan, del entorno del Bloque Nacionalista Galego, que es el grupo de los que estaba ahí Antón Losada, fíjese usted qué gran independiente y neutral y objetivo esa figura, ¿no? Bueno, pues ellos ven y vamos a imitar eso, y si la movilización en Basta Ya ha tenido éxito, hay que recordar que Fraga sacó una mayoría absoluta después del Prestige, con lo cual todavía le quedaba un poco de fuelle. Pero el caso de ese movimiento social luego lo copian a toda España las redes que van a ser las redes del no a la guerra y serán las redes de la noche del 11M. Lo interesante aquí es que José María Aznar pierde su apuesta. Aznar dice, bueno, es igual porque yo gobierno por mayoría absoluta y el pueblo está conmigo. Y no necesito a los nacionalistas y no necesito a los medios progres. No. O sea, todo lo que había dicho... Aznar se hace una enmienda a sí mismo. Todo lo que había dicho Aznar en el periodo 96, 2002, 2003... En 2003 cambia y dice, bueno, pues creo que no me hace falta. Yo, a fin de cuentas, quien ha conseguido la mayoría absoluta ha sido yo. Por tanto, Arriola puede decir lo que quiera, pero yo insisto en que vamos a ganar. Y entonces vamos a decirle a la gente que esto es bueno. Aznar está convencido que el pacto con Estados Unidos era muy bueno. Aznar consigue unos acuerdos de Niza, que luego se van al traste, en el que se les concedía a España un peso en la Unión Europea en función de su dimensión. Es decir, si nosotros medimos tanto y tenemos tanta población, pues nos corresponde eso mismo. Por tanto, aquí casi al mismo nivel, pues no digamos que Italia, tal. Y ahí Aznar usa como, ¿sabe usted la anécdota del cigarrillo? Cuando le decía, salía a fumar y decía, bueno, pero tal, ¿no? Vuelvo a la mesa, señor Aznar. Digo, no se preocupe, tengo aquí otro cigarrillo. Hasta que no se conceda lo que yo digo, no vuelvo a la mesa, ¿no? Era un negociador durísimo, lo que sea la Realpolitik. Sí. Y el apoyo de Estados Unidos le ayudaba. Él dice, mira, aquí, y se vio en la foto de los Azores también, que eso... En aquella chorrada de Perejil también fue un símbolo del apoyo americano, sí. ¿No? Fíjese que Perejil era una tontería, pero puede ser un primer paso para algo. O sea, Perejil no era malo por lo que era Perejil, sino por lo que entendía Aznar, puede que con buen criterio, que podía pasar, sí, luego decir, mira, no pasó nada, el siguiente paso tal, y el siguiente Ceuta y Melilla, que es lo que al final los amigos marroquíes, nuestros grandes vecinos, es lo que pensaban. Siempre ahí... bueno... Todo esto se va al traste con las elecciones del 2004, que es cuando se va a todo esto. Aznar ha impuesto el criterio que figura en estatutos del Partido Popular desde el año 89, que es que los candidatos a la presidencia los designa el Partido Popular. Por tanto, a Mariano Rajoy, quien lo designa candidato es José María Aznar. Ante la sorpresa de todos, porque estaban en la terna Cascos y lo digo verdad. Bueno, hay que decir que aunque se habían mencionado muchos nombres, hasta Gallardón, que el que más quería que fuera Gallardón era él mismo, y también se había mencionado el nombre de Ángela Cebes, los que se supone que aguantan en la terna hasta el final son Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja. Cascos, digamos, ya había caído cuando se habían vuelto supercentristas. Cascos no era suficientemente centrista y le habían cambiado por Arenas, que sí al parecer era supercentrista. Los democristianos siempre con esa habilidad de reciclarse a sí mismos, y Cascos le habían dejado bien Fomento y que no hable mucho. Estate callado. En la última etapa el pobre Cascos casi estaba con bozal, decían, para que no hablara mucho. Era o Mayor Oreja o Rato o Rajoy. Mayor Oreja había quedado muy deteriorado por el tema... Los tres tenían un corrillo de periodistas, hay que decirlo, que los tres crearon su corrillo de periodistas para que lo apoyaran, ¿no? Mayor Oreja, que si tenía a Cayetano González o a Isabel San Sebastián, que era un poco su lobby. Rato tenía a los suyos, que luego se fumaron, ahí está Manuel Mendizábal, gente así. Y Rajoy tenía a los suyos, por ejemplo, Mauricio Casals, una figura que estaba por allí, que siempre ha estado por allí. Bueno, gente que estaba... Ansón también apostó por Rajoy. Yo creo que Ramírez, no sabe, estaba un poco a... Rajoy yo era el que menos posibilidades veía. Y sé que... Sí. Yo creo que le pudo el sonar más aznarista que nadie. Rato al final parecía que... Fíjese que como acabó Rato igual acertó. Pero en aquel momento la imagen que había era como que Rato era más independiente y Rajoy más aznarista. Me cuentan que en un Consejo de Ministros, me lo cuenta un testigo,
Usted tiene contactos muy importantes en ese Consejo de Ministros, dicho sea de paso. Y me cuentan que hay un serio enfrentamiento el Rajoy, porque el rato era contrario a escenificar la guerra del Golfo. Era más partidario de contemporizar y de mantener a España neutral. Y ahí hay un enfrentamiento muy serio. Aznar, lo digo rato. Pues a mí hubo gente del PSOE, que no sé por qué sabrán ellos, pero a mí me lo dijo así, tipo Leguina decía que era un Vox Populi, que rato decía no ganamos nada con esta historia. Eso es. Entonces, ese enfrentamiento choca, pero claro, hay un elemento, porque yo creo que incluso en esas elecciones y con este panorama, habiendo dejado a Rajoy como candidato, siendo el presidente todavía, estando Manuel Fraga, si yo no me equivoco, era el presidente honorífico, el presidente fundador, hay un elemento que pocos esperaban, y es el gran atentado, ¿no? El atentado del 11M que lo cambió todo. 2 días antes de las elecciones. Fíjate, a Aznar, que había, digamos, tocado un poco el cielo con toda su gestión, con todo su modelo centrista, su cambio, había casado a su hija. Que se retiraba después de 2. Había cumplido su palabra de yo no voy a estar nunca más de 8 años, que era la gran... es verdad que la gente puede decir, bueno, pero era propaganda, bueno, pero hay gente que lo promete y no lo cumple, con lo cual él cumplió. Dijo, dejaba un país económicamente bien. Es verdad que no sabemos nunca si el modelo hubieran sido capaces de actualizarlo o fuera quien viniera lo iba a hundir, pero pues es verdad que se privatizó toda España, se vendió objetivamente en ese momento no estaba mal el país. Otra cosa es que no sabemos si el modelo hubiera sido capaz de cambiar lo otro, porque el modelo, está claro que ese modelo iba a hundirse. Otra cosa es si la gente hubiera sido tan hábil de irlo actualizando o fuera quien fuera iba a hundirse. Pero bueno, él dejaba una buena herencia en muchos aspectos. Quizá la peor herencia que dejaba era de imagen, por el tema de la calle, de que efectivamente Aznar en su última etapa le importaba un bledo lo que dijera la opinión pública, pero dije, como yo no me presento a reelección, me da igual lo que diga. Y nunca se puede esperar a que sería un presidente despedido como fue despedido. Fue un presidente despedido con abucheos, con insultos de asesino. O sea, yo no he visto a un presidente que haya sido despedido de la peor manera, incluso casi me atrevería a decir que peor que Suárez y Felipe González, que también sufrieron mucho en su despedida. Pero la noche electoral de Aznar en el 2004, yendo a votar y insultar y gritándole al asesino a la Motella, es algo que yo creo que ni él mismo, yo creo que no lo ha superado. O sea, la cara del Aznar resentido ya se quedó para siempre. Y su gran modelo, él, por cierto, en esa elección sigue siendo el presidente del Partido Popular. Hay que decir que a Rajoy le nombra candidato, pero no es a un presidente. Él es secretario general y el presidente de fundador sigue siendo Fraga. Pero se encuentra de la noche a la mañana con que ha perdido las elecciones el Partido Popular. Y además no se lo esperaba nadie. Hay que decir que ni siquiera se lo esperaba Zapatero. Ante un desconocidísimo Zapatero, que yo que lo puse un poquito de componenda, ¿no? Dentro del socialismo para aguantar el tirón. Dice Zapatero que él aspiraba a ganar en 2008, ¿no? Que era su modelo poco a poco tal. Algunos dirán malévolamente que Zapatero estaba ahí para guardar la ropa. Había sido tan catártica la situación del PSOE tras Felipe González, llevaron tan mal el tema de la sucesión, que casi lo que el PSOE quería era tranquilidad. Y bueno, pues ya Zapatero ha ganado una guerra horrorosa contra Bono y tal. Ahora por lo menos que ya está estabilidad en el partido. Pero vamos, se encuentran con la victoria, con lo cual dicen, ¿para qué queremos más? Fíjese que en esa campaña le pillan a un aliado del PSOE, que está gobernando con Carlos Rovira en Cataluña, y reuniéndose con ETA en Perpiñán. Con lo cual Aznar digo, lo tenemos ganado. Digo, ya con esto ya el PSOE ha terminado de hundirse electoralmente. Bueno, pues llegó ahí el 11M y lo cambió todo. Y lo cambió todo. De todos modos... Por cierto, una torpeza del Partido Popular, porque esas elecciones, aunque sea por respeto a las víctimas, no se tenían que haber celebrado. Voy a decir una maldad, no lo sabremos nunca al 100% porque solo lo sabrá José María Aznar, pero yo me pregunto si cuando se produjo el atentado, Aznar, que no tengo duda que estaba convencido de que era ETA, pensó que hasta que les venía bien. Y esto es una medida. ¿Cómo se te gusta decirlo? Sí, es una especulación que no tengo pruebas. Pero que me da la impresión de que el motivo por el cual no quisieron aplazar las elecciones o parar todo era porque en el fondo esto nos va a venir bien, porque como somos, digamos, el partido que más ha sufrido el terrorismo de ETA y es un atentado de ETA, la gente va a empatizar como los que más van a luchar contra ETA, estos. Gestionaron muy mal esos días. Bueno, el caso es que llegan las elecciones y las pierden. Sí, hay que decir que Aznar demostró una vez más el tema de los medios de comunicación, que lo llevaba fatal, pero más se involucró personalmente. O sea, ¿qué hace un presidente del gobierno llamando, un día que tiene que estar preocupado por las víctimas, por las situaciones, llamando a los medios de comunicación a preguntarles cómo van a titular? El propio Aznar mojándose y decir, titular por aquí y tal. Insisto, yo en esto discutí hace poco con el director del País en ese momento, José Severio, porque yo creo, como cree Zarzalejos, el director de ABC, que Luis Aznar, porque además de verdad lo creía, de verdad. Lo pensaba. Lo que pasa es que era un imprudente, porque tú no puedes convertir una comisión. Hay algunos como Severio, él me dice que no, que le está convencido, que le está mintiendo deliberadamente. Bueno, pues es un debate que no, como nadie está dentro de su cabeza, no lo podemos saber. Pero el caso es que metura de pata y quedó encima como el mentiroso oficial de España, porque es verdad que dio unos datos
que han quedado por lo menos cuestionados. De hecho, ellos por sí mismo, porque ese mismo día tuvo que ya intervenir por la tarde otra vez para rectificar lo que había dicho, cuando tampoco hace falta un atentado que el mismo día del atentado digas quién es el autor. Puedes esperar un tiempo, ¿no? Bueno, sea como sea, el Partido Popular se encuentra de golpe con que no tiene gobierno y no tiene ni siquiera diseñado un modelo de sucesión. Se junta con un problema laboral, además. Mucha de su gente estaba en la calle. ¿Cuántos escaños sacan estas elecciones del 2004? Hay que decir que el Partido Popular, que tenía 183 diputados en las elecciones anteriores, las de la mayoría absoluta, ve rebajado eso a versión de 120 y pico. Se queda por allí. Creo que estoy de la manera, creo que es 121, por ahí deben ser. El caso es que, pero sobre todo, imagínense la gente de colocados que pierden todos los funcionarios, y sobre todo porque nadie estaba preparado, ni siquiera se había especulado con esa posibilidad. La única pugna era si mayoría absoluta o mayoría relativa, no fuera del poder, con lo cual fue... ¿Y el zapaterismo cuánto sacó? El zapaterismo creo que son 156. Esto no faltaban 20 y tantos para la mayoría absoluta, pero... Sí, la mayoría absoluta la consiguió sumando a Izquierda Unida, que los pobres Izquierda Unida sacaron unos poquitos, pero sobre todo Esquerra Republicana, que ha pegado un subidón impresionante, ha subido de 1 a 8, cuarta fuerza de España. O sea, a la gente al final parece que lo de reunirse con ETA les gustó a los votantes catalanes, esas cosas curiosas que ocurren. En el fondo, si a Zapatero no le hubiera... ahí es cuando empieza la figura del PP anticatalán. Eso hay que admitir que lo vio muy bien Zapatero. Dijo, si nosotros conquistamos Cataluña, el Partido Popular no vuelve a ganarnos. O sea, ese famoso subida que el PP ha tenido en Cataluña por la idea de Arriola, con lo cual vamos a convencer a la gente de que el PP es anticatalán. Y además, eso también va a bloquear a Convergencia y Unión, porque ellos son los aliados, los que han gobernado 8 años con José María Aznar. Y por eso el PSC, con Esquerra, hace la campaña del PP anticatalán. Convergencia de Unión se suma, dice, ostras, no, si a mí me da asco. Y ya las 7 elecciones hace aquella payasada de firmar ante notario, nunca volveré a pactar con el Partido Popular, que eso lo hace Artur Mas, porque se da cuenta de que esa campaña puede venir bien, con lo cual más anticatalán. Y por eso el famoso estatut primero del año 2005 se pacta con un pacto que dice no formará parte de él el Partido Popular, que es excluido, porque es como la lepra. Y a todo esto se le suma que tampoco acertaron muy mucho en los líderes que tenía el Partido Popular en Cataluña. No, fue lo mejor de todo es esa parte. O sea, tienes al resto de partidos diciendo que el Partido Popular de Cataluña es lepra, y el presidente del Partido Popular de Cataluña, Josep Piqué, de rodillas diciendo, por favor, queremos pactar con Convergencia. Piqué cierra la campaña electoral de las autonómicas catalanas del 2005 diciendo, la gente está harta de un gobierno de Convergencia y Unión solos. Sí. Porque es con nosotros. Sí, que es lo claro, que quería. claro. Si Piqué lo máximo que esperaba es ser consejero de Artur Mas, que era su sueño. Bueno, una buena estrategia, pero qué problema, que no funcionó nada, porque de hecho creó a Ciudadanos a raíz de eso. El primer Ciudadanos es gente que es verdad que venía en torno del PSC, pero que teóricamente debería haberse ido a la órbita del PP cuando dice, el PSC deja de defender la Constitución, pues vámonos al siguiente partido constitucional, y prefirieron irse a un partido nuevo porque no se fiaban de que el Partido Popular fuera a defenderles. En Convergencia, claro. Que era, en el fondo, Piqué, y con perdón, luego han cambiado, pero los hermanos Fernández Díaz, José Fernández Díaz, Alberto Fernández Díaz, el señor Francisco Maruenda, todos venían del mundo del buenrollismo PP convergente, pero si se habían dedicado 8 años a convencernos de que eso era la repanocha. Claro. Es más, en las elecciones autonómicas se dice que el estatuto es culpa de que ganó Maragall, que si hubiera ganado, y usted encuentra en YouTube vídeos de Pedro J. Ramírez diciendo, es que yo si fuera catalán votaría a Artur Mas, porque todavía se creían, y Cascos, el mismo Cascos que le presentan como el Doberman Cascos dice que tendrían que si hubiera ganado Convergencia y Unión las elecciones nos hubiéramos ahorrado este problema, que si fuera catalán votaría a Pujol. Dice, pero claro. No tendrías que votar al tuyo que se presenta. En aquel momento era el problema que se encuentra Rajoy, que ha sido defensor de toda esta línea, es que dices, ahora cuando se suma Convergencia y Unión al tema del estatut, ¿cómo cambias 8 años que has estado tú diciendo que son el lealismo y la legalidad? Y aún hay tertulianos tipo Isabel Durán, tal, que luego cambiaron, que en ese momento, si usted mira sus entrevistas, sus debates en la Noria y tal, decían, ahora el estatut, no, aquí lo importante es que gobiernen partidos como Convergencia y Unión, que son respetuosos con la ley, respetuosos con las normas, y no como Esquerra. Se intenta como decir Esquerra, nacionalistas malos, Artur Mas, nacionalista bueno, que es lo que se intenta. Oye, ¿cómo se va desarrollando? Porque una vez que llega el gobierno de Zapatero, son 8 años por delante. Sí. 8 años por delante, y está Rajoy en la sombra, siempre diciendo a Rajoy que no era su PP, que era el PP que había heredado, ¿no? Bueno, esa es la mejor parte de todas, pero usted está dando el Rajoy de 2008, pero antes viene el Rajoy de 2004-2008, que es el Rajoy fiel
a la causa Aznar. De hecho, la ejecutiva que pone Rajoy cuando asume la presidencia del Partido Popular es una ejecutiva muy aznarista. Está el secretario general Ángel Acebes, que viene de Castilla y León y ha sido alguien muy de confianza de José María Aznar. Está de portavoz Eduardo Zaplana, que es amigo personal de Aznar y es el que le pone de portavoz parlamentario, muy tosa línea de nos han robado el partido con el tema del juicio del 11M. En las listas europeas meten a Luis Herrero porque el propio Aznar intercede y dice, oye, póngame a Luis Herrero tal, con lo cual había una conexión muy directa entre Aznar y Rajoy, que casi parecía que mandaba más Aznar que él. Sí. De hecho, no es casualidad la influencia mediática que tienen en ese momento Pedro J. Ramírez y Federico Jiménez Los Santos en el entorno de Rajoy. En el fondo, las cosas que le dan Los Santos y Pedro J, nosotros estamos defendiéndote. Cuando ahora el PP se ha convertido en el apestado porque es el partido de la guerra de Irak, el partido del 11M, el partido de todos, la COPE y el mundo, nosotros estamos defendiendo. Que es verdad que lo estaban haciendo, al César lo que César. Ahora bien, dirán por qué, por estar en el entorno, pero está en el entorno. Pedro J tuvo el otro día, cuando le llamaron al Senado o al Congreso, en la comisión del caso Gürtel, y el del PP intentó meterse con él, Rajoy, y dijo, yo me acuerdo cuando me reunía todos los días con Rajoy y tal, y me comentaba lo que quería hacer, tal. Pero también lo hace para meterse con el Rajoy actual, pero no se da cuenta que está delatando algo que muchos ya sospechábamos, que era el papel de consejero áulico que tenía en ese momento, que seguro, no tengo claro que le deje a él especialmente bien, él debe pensar que sí. No, y ahora Jiménez Los Santos dando lecciones cuando formaba parte de todo esto también. Él estaba en esa estructura, le guste o no, estuvo allí, pero vamos, hay que decir que Federico Jiménez Los Santos apostó por Aznar y por el Partido Popular. Y es verdad que discrepaba de algún punto, como el tema de la inmersión lingüística y tal, pero el que más vendió el producto Aznar y el producto Aznar centrista a los medios como tertuliano fue él. Pero si él iba prácticamente como representante del Partido Popular a las tertulias frente a Javier Pérez Royo, que era representante del PSOE, iban los dos ahí a pelearse en Telecinco y tal, y él hizo aquel famoso libro donde decía que Aznar personificaba la herencia de Manuel Azaña, con lo cual ya era un poco la línea del centrismo guay, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo va evolucionando esto? Esto es lo más divertido, que es que Rajoy se enmienda a sí mismo. Llegan las elecciones del 2008. Ahí vuelve a perder Mariano Rajoy. Es verdad que hay que decir una cosa muy interesante. Rajoy y el Partido Popular no pierden demasiados votos. O sea, los votos con los que pierde el PP las elecciones del año 2004, las del 11M, sí, no son un hundimiento de votos. De hecho, creo que tiene unos muy dignos, son 7 millones de votos. Es un número bastante porcentual e interesante. Es porque ha habido tal subida de la izquierda de gente que no votaba que eso les ha superado y sacó los famosos 10 millones de votos que sacó Zapatero. Por eso Zapatero no tiene mayoría absoluta, porque porcentualmente ha tenido muchos votos, pero como el papel no ha bajado los suyos, claro. Sigue habiendo. Hasta que llegó en las elecciones de 2014, el Partido Popular mantenía íntegro casi 8 millones de votos, que eso es una cantidad con las que puedes hasta ganar unas elecciones según la gente que vote a la izquierda. O sea, el motivo por el que perdía él, Rajoy, es porque la izquierda estaba muy movilizada. Zapatero entendió que debía movilizar el electorado de extrema izquierda con el tema de Franco, con el tema tal, y la eso ley de memoria histórica, y que había que tensionar a la sociedad. Eso como le pillaron diciéndose a Gabilondo, y eso influye mucho en la reelección de 2008. En esas elecciones el PSC logra su subida histórica en Cataluña, un 48%. A pesar de ser un desastre de gobierno. Con Carme Chacón de cabeza de lista. ¿Por qué? Porque ha calado muy bien el mensaje de anticatalán. El PP es anticatalán y el PP prácticamente en Cataluña está dejando de existir. Es Carmen Chacón la que luego fue ministra de... La que encabeza esa estrategia del PSD, sí. Y está también ahí Corbacho y Zaragoza y tal, pero con el apoyo... Y funciona. Hay que decir que electoralmente les funciona muy bien. El Partido Popular, de hecho, desde entonces nunca ha reaparecido en Cataluña. Es prácticamente inexistente. O sea, lo que habían llegado a tener, esfumado todo. Y no han conseguido recuperarlo porque el voto independentista no se ha fiado de ellos. Con lo cual, a raíz de esto, Rajoy hace algo muy interesante, que es lo que decía usted, llega un nuevo Rajoy. Rajoy decide un día que es que hasta ahora no era él, era otro. Esa es la jugada. A partir del 2008, que ha perdido las elecciones, empieza a hablar de que ahora sí va a montar su propio equipo. El famoso Congreso de Valencia. En ese momento, además, se puso una cosa muy curiosa. En las elecciones del 2004, las del 2008, en el 2008, después de perder estas elecciones, monta el Congreso de Valencia y se carga a toda la ejecutiva. Ahí es cuando, digamos, es la guerra contra los aznaristas. Digamos, ahí es cuando cae Acebes como secretario general, cae Zaplana como portavoz, Arriola no cae, porque al revés, él aparece otra vez Arriola como alguien muy influyente, como jefe de prensa de Mariano Rajoy, que es el que le asesora en los debates y todas estas cosas. El triunfo, digamos, reaparece el centrismo
centrismo. Digamos que Rajoy viene a recuperar el espíritu que, según Celia Villalobos, tenía Aznar hasta el año 2001-2002, básicamente hasta que la ha hecho como ministra, que es cuando para Villalobos dejó de ser centrista. Eso, hay que decir que el aznarismo no lo dejó fácil, intentaron derribarle. También es verdad, muchos casos de corrupción empezaban a salpicar a todas las... Sí, pero eso fue justo después. Eso todavía no se sabía nada. En ese momento el problema que hubo ahí es que los rivales de Rajoy no se atrevieron a dar la batalla. Ahí la verdad es que la que tenía más fuerza era Esperanza Aguirre, que ganaba en Madrid con mayoría absoluta. Como decir, yo sí gano y tú no. Y ella movió a sus medios. De hecho, los medios, Federico Jiménez Santos y Pedro J. Ramírez, hicieron la campaña más fuerte que ha habido nunca para que Rajoy no se presentara a reelección en aquel Congreso del Partido Popular. Lleva a ser portada del mundo. Rajoy se retira y nunca se retiró. No, la que se retiró fue Esperanza Aguirre, que no se atrevió a disputar a presentarse. Porque ella solo quería presentarse si tenía el partido ganado. Es decir, que se retire Rajoy y entonces me presento yo como líder por aclamación. Pero yo no me atrevo a luchar si no tengo claro que voy a ganar, porque además es verdad que Rajoy tenía un aparato, el aparato de los estatutos del PP, que da unos poderes presidencialistas muy fuerte, y una federación que en ese momento dijo: presidente, a sus órdenes en todo, que fue Valencia. No se entiende nada de lo que pasó ahí en ese momento, porque la federación valenciana, no Zaplana estaba muerto, los otros, Francisco Camps, Rita Barberá, Alfonso Rus, ¿cómo se llama el tuerto? Fabra. Todos dijeron: señor Rajoy, a muerte con usted. Pero que era un sector muy aznaísta, ¿no? Pero deja de ser ese momento. Sí. O sea, digamos que aísla a los de Alicante, que son los de Zaplana, que son los aznaístas, y dicen: no, nosotros con Rajoy. Y esa media absoluta que tiene que avala a Aguirre nos avala a nosotros. Con lo cual, no es casualidad que Rajoy haga ese congreso en Valencia. Ellos movieron todo el tema de avales y a partir de ese momento Rajoy entiende que está un poco agradecido con Valencia. Eso va a tener mucho que ver luego en muchas cosas que van a pasar. Pues va a ser tan traumático luego lo que pasó con el PP en Valencia, que fue quienes más jugaron. Dirán, ¿también jugó mucho a Arenas en Andalucía? Sí, pero Arenas no ganaba nada. No ganaba. O sea, tenía apoyo pues porque es un conspirador nato, pero no porque represente electoralmente nada. Pero es verdad que la Federación Andaluza y la Federación Valencia sentenciaron que Madrid viera que no podía ganar. A Ignacio González le quitan de la Ejecutiva tras ese congreso. Y a Aguirre no se atreven a quitarla porque no pueden, pero porque es miembro nato. A Carlos Aragonés, Gabriel Orriaga, que es otro que traiciona en el último momento, intenta apoyar la conspiración contra Rajoy. Bueno, pierden todos los conspiradores, Rajoy queda reforzado y encima con la excusa, muy apoyada por los medios de la progresía, de soy el Rajoy centrista, el Rajoy guay. Ya me he quitado a esos fachas aznaristas y ahora yo soy el auténtico Rajoy. No sirvió de nada porque nunca le concedieron el papel progre los medios afines. Y es ahí cuando ¡pum!, le estalla en la cara la corrupción. Porque Rajoy en el año 2009 es la gran redada del caso Gürtel. Que entonces se intenta una cosa patética. Rajoy intenta convencer a todo el mundo de que el caso Gürtel es culpa de Aznar. Recordemos que Rajoy es presidente del Partido Popular desde el año 2004. Los contratos del caso Gürtel son con los más antiguos del año 2005. Si acaso en Madrid los de la campaña de 2003, pero que eran dos ayuntamientos. Pero quiero decir, en todo caso la relación de empresas con el grupo Correa hasta el año 2009 algo tendría que ver con Mariano Rajoy. Y en todo caso, suponiendo que no tuviera nada que ver, a partir de 2009 el juicio al caso Gürtel, recordemos que no será hasta el año 2018, tenía tiempo Rajoy de decir: oye, pues hago una comisión interna, una investigación, ¿qué ha pasado aquí y tal? No hizo nada. Nunca. Por eso yo digo que Rajoy se puede discutir que ha sido un mal presidente del gobierno o no. Yo creo que por el tema de la unidad de España ha sido un mal presidente. Pero bueno, acepto que hablen, no, económicamente tal. Como presidente del Partido Popular es un desastre. Si reconoce que la primera parte no mandó nada a él porque dejaba que mandaran otros, y la segunda parte no fue capaz ni siquiera de pedir una investigación interna de qué ha pasado aquí, sentarse a hablar con Bárcenas y decir: oiga, ¿qué ha pasado aquí? Sentarse a hablar con Álvaro Lapuerta. Y aquí es cuando entran los horarios, sí, verdad. Eso entra en el Congreso de Valencia. Nos estamos dejando el último, la guardia de Corps. Rajoy tiene que tener una guardia pretoriana de gente que es de su entorno, ¿no? Y entonces escoge a un grupo de jovencitos que ya están escogidos. Esto lo contábamos en una boca del lobo hace unos días, por la fidelidad al líder. Y entonces aparece ahí la más importante, por supuesto, Sollasa de Santa María. Pero también venía ídolos de Cospedal, no nos engañemos. Ella también es promocionada a secretaria general. Que había básicamente hecho un papel más o menos digno en Castilla-La Mancha. Pero aún en ese momento no tenía media absoluta el PSOE. Había subido un escaño, es cierto, pero vamos, es que Suárez Llanas, que era anterior, había dejado el listón bajísimo. Y crea el grupo, efectivamente, que está ahí también, ¿cómo se llama el jovencito? Entra después Maroto. Y, por cierto, en ese grupo de la Guardia de Corps entra también
Pablo Casado, sintiéndolo mucho, que ahora dice que no está de acuerdo en nada, pero Pablo Casado entra como responsable de comunicación del equipo de Mariano Rajoy. Y la gente dice, pero si usted venía del grupo de Esperanza Aguirre y había estado en la FAES como secretario de Aznar. Bueno, por ese momento entra con Rajoy y no se detectó que hubiera una crítica nada al estilo de Yo entrevisté Rajoy. en varias ocasiones a Casado antes de entrar ahí. Luego no me cogí el teléfono. Eso es muy de él. Él pensaba, él quería que yo le diera cancha, él venía de nuevas generaciones, no le hacían ni caso y necesitaba estar en medios. Yo le entrevisté en varias ocasiones y luego le quise entrevistar una vez que era secretario de comunicación y ya no se puso el teléfono. Eso es muy de los del PP. Sí. Hay que decir que en esta etapa del Partido Popular, digamos, de su asalto a su giro último, llega la vacilación total que ha sido el mandato de Rajoy a partir del año 2011. Rajoy básicamente gana porque se hunde el Partido Socialista. Los votos con los que el PP consigue una mayoría absoluta aplastante en 2011 son los mismos que había tenido en 2008 y en 2004. Es decir, que son los mismos votos, lo que pasa es que la gente deja de votar al PSOE. Y entonces por eso sube mayoría absoluta del PP, porque pero el número España... de votos es el mismo que venía manteniendo. Aún así hay que decir que por lo menos lo mantuvo, después lo hundió. A partir de esa etapa lo hunde, pero hasta ese momento, en 2011, todavía mantiene esos 7 millones, casi 8 de gente fiel al Partido Popular. Y es ahí cuando nos muestra el peor arriolismo del Partido Popular, que es en la vacilación constante. Rajoy hace oposición en algo que nunca entendimos muchos que hiciera, que es en el tema económico. Hace oposición contra las medidas de la Unión Europea. Cuando Zapatero hace lo que, entre comillas, es lo poco que puede ser aceptable desde un punto de vista europeo, que es acepta tarde y mal, pero bueno, acepta en el año 2010 que estamos en crisis y acepta por fin los famosos recortes. Esos recortes no es porque Zapatero sea tonto y quiera suicidarse, es porque le acaban de llamar, hasta Obama le llamó y le llamó el chino. Dijeron, le vamos a cortar como no recorte porque es el dinero que estamos prestando, estás gastándose en chorradas. Con lo cual, bueno, entonces tú dices, vale, ya, fuera HQBB, fuera tal, bajo tal. Sí. Y entonces por eso siguió recibiendo dinero España. Si Zapatero no llega a aceptar ese recorte, nos deja llegar dinero. Bueno, Rajoy en ese momento saca la bandera de Comisiones Obreras prácticamente y dice, qué vergüenza, tal, contra los recortes. Cuando en cuanto llegó al poder continuó exactamente igual con la receta, con lo cual ya se empiezan a enfadar algunos. Él había prometido que iba a bajar los impuestos, que esto a la gente liberal y lo que hizo fue subirlo más todavía. Me dirá Montoro, hombre, es que si está el Estado recaudando menos porque la gente está arruinada, necesitamos dinero, si encima bajamos los impuestos recaudaremos menos todavía, vamos a lo seguro, que subimos y por esa vía recaudamos. Perfecto, usted puede defender lo que dé la gana, pero es un poco contradictorio con lo que estaba usted diciendo en la oposición. Y el asunto más raro, el Rajoy auténtico había escogido como uno de los temas el tema de la defensa de la vida, porque como Viviana Aido había cogido el tema de vamos a ampliar todavía más en la ley de supuestos para permitir que las menores puedan abortar sin pedir permiso a sus padres, dijo, pues me voy a abrazar con los de hazte oír y también con la iglesia, que en el fondo es la que llena las calles. La iglesia es la única cosa en el entorno a la derecha que aún puede llenarte las calles como a la izquierda, y sacó a la gente, sí a la vida, sí a la vida, sí a la vida. Llegó al gobierno, llegó a Gallardón y dijo, venga, voy a cumplir. Fíjese que curioso, Rajoy, Gallardón, que tan progre había sido en temas de LGTB, pero en dice, oye, voy a cumplir la palabra dada, voy a cambiar la ley. Fíjese, para simplemente algo tan lógico como el otro día que hablamos de los síndromes de Downs, que se quitara el tema de la malformación como argumento para poder abortar a alguien, que no valiera menos la vida de un... Salió otra hecha, apareció Arriola, un gran servicio a la patria, con un informe y dicen, mire, las encuestas dicen que un grupo de electores progres liberales nos va a dejar de votar si hacemos esto. Rajoy dice, sí, no se preocupe, nos la envainamos. Y se envainó el tema de... Y luego la política antiterrorista, que también utilizó las asociaciones de víctimas para luego... Es que claro, dejar tiradas, ¿no? Vamos al tema, la famosa tema de Estrasburgo, la doctrina Parot. Me dirán algunos, hombre, pero es que somos europeos y en el fondo la doctrina Parot, el mismo, ¿cómo se llama? El carcelero Ortega Lara. Era legal soltarlo, pero no era obligatorio. La gente tiene que diferenciar. Una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea obligatorio. Claro que era legal soltarlo, es una competencia que tiene el Estado en sus penitenciarias. Pero también es legal no hacerlo. Es un poco raro si tú te has hecho 1000 fotos diciendo con los asociados de víctimas, vamos a ver máxima contundencia y tal, que luego digo, no, pues acates lo de Estrasburgo sin ni siquiera recurrirlo, o que haces lo otro. Insisto, no porque no sea legal, simplemente es un poco raro decir. Lo que más define a Rajoy es que se llama el fofismo político. ¿Qué toca esto tal? Lo que empezó a Aznar, que hemos llamado aquí despectivamente el pragmatismo, decir, esto es una máquina de ganar elecciones, Rajoy lo ha llevado al extremo en todo. Tanto que vacía de contenido ideológico, si es que alguna lo que quedaba desapareció totalmente, que es lo que creo que más marcó el rajoísmo. Es más, la única enseña
que le quedaba al PP, cuando ya no es ni democristiano, ni conservador, ni liberal, ni nada, es Unidad de España. Que por lo menos tenemos claro que quien está en el PP defenderá la unidad de España, ¿no? Claro, eso sí. Y entonces viene el tema Puigdemont. Rajoy dice, hombre, sí, defenderá la unidad de España. Miren, ya vi cómo demandé a Soraya, mi amiga demandó ahí, ahora sabemos por qué Soraya está reuniéndose con Junqueras a escondidas. Pero bueno, vale, demandó a todo el mundo. Pero el caso es que prometió, y un presidente del gobierno tiene que ser muy claro, prometió, ese referéndum no se va a producir. Y se produjo dos. No, y además produjo una declaración unilateral de independencia. Por tanto, al final es muy triste, pero yo creo, a lo mejor somos siendo duros, pero el balance de Rajoy, ¿cuál es? Decepcionó, esto es la palabra decepcionar y puede usar tradicional, pero bueno, decepcionó a sus votantes conservadores, decepcionó a sus votantes liberales, decepcionó a sus votantes democristianos, decepcionó a los pro vida, decepcionó a las víctimas del terrorismo y por último decepcionó a los que querían la unidad de España. Qué triste balance del Partido Popular de Rajoy. Una mayoría absoluta arrolladora que la gente se iba a votar con la nariz tapada por miedo a que volviera Zapatero, arrolladora entre comillas, sí, por número de escaños, sí, no tanto por número de votos. Consiguió mantener a la gente más leal. O sea, el electorado del PP aguantó mucho más que lo aguantó el del PSOE. O sea, hasta ese momento, hasta el 2014, el electorado del PP había aguantado todo. Había aguantado los giros de Aznar, había aguantado ahora amigos de los nacionalistas, ahora menos. Había aguantado el 11M, había aguantado el Prestige, había aguantado todo. Incluso había aguantado el tema de la megabobada del aborto, que Aznar no tocó en los 8 años de gobierno que tenía, ni lo puso en el programa electoral. Fue Rajoy el que lo volvió a poner, curiosamente. Bueno, había aguantado todo. Pero ya el tema del gobierno de Rajoy 2014 superó todo lo que podía haber soportado. Y yo me pregunto cuánto tuvo que ver en el tema. Si es que Rajoy en el fondo tenía que haber dimitido por eso. O sea, más grave que a mí me parece lo de la corrupción es el tema de haberte comprometido a la unidad de España y no poder ni siquiera hacer eso. Pues y ahí hasta donde nos encontremos ahora. Ahora es, Pablo, vamos a ver si quiere, puede hacer algo en favor del Partido Popular. Pablo Casado, si tiene ahora el gran reto que tiene, que se le está yendo una parte del electorado a Ciudadanos y la otra parte a Vox, hay que hacer un favor que eso le viene cuando llega. O sea, que claro, se le podrá criticar a él no haber hecho nada cuando estaba allí, pero verdad que su presidencia del Partido Popular llega cuando es tan fuerte el daño que yo me pregunto, y le traslado la pregunta a usted, hasta qué punto se puede hacer a él responsable del solar que se ha encontrado. No, lo que yo entiendo es que Pablo Casado ya no es querido y que llega tarde. Y además tampoco las actuaciones de Pablo Casado jajajeji, pero tampoco son contundentes. Le hablan de la defensa de la vida y lo dice una vez y luego tres se pone de perfil, pide perdón y luego tal. Así que, con lo cual vamos a ver qué es lo que sucede. Habrá tiempo de hacer en unos años el balance de Pablo Casado. En todo caso, ¿alguien puede explicar cómo es posible que el Partido Popular, su establishment político, no fuera capaz de crear ningún tipo de plataforma crítica? O sea, lo que es la disciplina, no sé si por el tema de ser herederos del movimiento nacional, que nadie movía un dedo por no enfadar al general, porque es muy sorprendente que en toda la etapa de gobierno de Rajoy nos enteramos que había críticos con Rajoy una vez Rajoy estaba fuera de Moncloa. Hasta que Pedro Sánchez no echó a Rajoy de la Moncloa, entonces nos enteramos, discrepaba, yo creía, Margallo de 55 yo defendía, ahora nadie dijo ni y ahora pío. Nos enteramos que se han llevado muy mal Rajoy y Aznar, pero luego al final falleció Fraga todo esto y también dejó un vacío, aunque tampoco a este paso van a ilegalizar hablar de Fraga. A este paso, si haces un homenaje a Fraga, van a pedir que sea delito y el papel va a votar a favor. Pues JF, ha sido un placer. Yo creo que con estos 4 episodios ha quedado lamento que claro. haya sido un final tan agrio, pero no es culpa nuestra que el Partido Popular haya hundido su propio electorado. Volvemos la próxima semana, JF. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias. Ya saben, aquí a nadie la próxima semana, JF. Un placer. Adiós.